Estás en El Mostrador, en la 92.9, Radio La Clave. Así es, seguimos haciendo El Mostrador en La Clave cuando son las 8:38 de este martes 25 de mayo. Los independientes, que se impusieron de manera rotunda a los representantes de los partidos políticos tradicionales, jugarán un rol trascendental en la redacción de la nueva Carta Magna. Uno de ellos será Jaime Baza, quien representa a la región de Valparaíso y que centrará su labor en dialogar con diversos convencionales y también en socializar un decálogo de 10 propuestas que se construyó especialmente a partir de largas conversaciones en cabildos ciudadanos. Te damos la bienvenida, Jaime Baza, a esta conversación. También está Héctor Cosio al teléfono y nosotros aquí junto a Federico Giovanón. Hola Macarena, muy buenos días, gracias por el contacto. Hola Jaime, gusto saludarte, te felicito por tu triunfo electoral. Muchas gracias. Jaime, tú eres profesor de Derecho Constitucional, has participado en distintos foros a lo largo de estos meses previos a la elección constituyente, ¿no? Así que tu postura en muchos de los temas ya se conoce. Tú eres un hombre que claramente es partidario de hacer cambios profundos, pero como buen constitucionalista eres partidario de recoger también la tradición constitucional chilena. Cambios profundos, importantes en régimen político, en régimen administrativo del Estado, es decir, descentralización, derechos sociales, en administración de justicia, el tema del Tribunal Constitucional fundamentalmente, ¿cierto? Claro. Entonces, pero como eso es muy largo y me encantaría conversarlo más largo contigo, así que desde ya te invito para una nueva conversación. Pero lo que está más caliente hoy día, y me gustaría que despejemos juntos primero, es el tema del reglamento. Porque esta convención constituyente fue convocada por un acuerdo político del 15 de noviembre del 2019, ¿cierto?, que se plasmó en una reforma constitucional. Es decir, sus contenidos están hoy día en la Constitución del 80, son una realidad jurídica y tiene ciertos elementos clave. Uno, que se tiene que respetar en la Convención Constitucional el régimen político como República Democrática de Chile, ¿cierto? Otro, que me acuerdo que la sentencia de ejecutoriada de los tribunales de justicia tienen que respetarse los tratados internacionales a los que adherió Chile y ha ratificado el Congreso. Y otro es que los acuerdos tienen que tomarse por los 2/3 de los constituyentes, que en algún momento fue incluido como una especie de cortafuego o escudo por la derecha para tratar de parapetarse ahí, pero no le resultó porque no obtuvo el tercio, tuvo mucho menos. Suficiente. Entonces ya no puede parapetarse en eso y pierde en ese sentido un poco de relevancia, porque nadie puede obstaculizar los cambios. Pero por otro lado, nadie tiene mayoría para imponerlos, entonces hace falta negociar. ¿Por qué no me cuentas un poco tu postura sobre este reglamento, que va a ser lo primero que va a conversar ustedes, que van a conversar en la Convención Constituyente? Jaime, tu visión del reglamento, tu visión de los 2/3, su sentido, porque tú por tu perfil debieras, ojalá, hacer un puente entre mundos distintos, ¿cierto? Vámonos al reglamento y a los 2/3, Jaime Baza. Se está acoplando, Jaime. ¿Ah? Yo creo que estás con la radio un poco alta o algún retorno, porque se está acoplando la voz de Federico. ¿Puede ser? No, nada por acá. Ya, entonces un poquito más lejos del micrófono del teléfono, quizás. Ya, okay. Te escuchamos. Mira, es súper interesante efectivamente lo del reglamento y sobre todo la posibilidad de ir como conversando y actualizando ciertas conversaciones a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo. Yo siempre tuve no sé si la convicción, pero siempre tuve la sensación de que la fuerza transformadora que hay detrás de la hoja en blanco iba a ser mucho más importante que el quórum de los 2/3, que fue de alguna manera los dos grandes elementos de la transacción, de la negociación que se tuvo el 15 de noviembre del 2019. Y claro,
los 2/3 son un quórum complejo, ¿verdad? Porque nos devuelve y nos lleva de vuelta a toda la política del veto y de la obstrucción a los cambios sociales que significó la reforma del año 89 en adelante, porque es el año 89 donde se incorpora la idea de los 2/3 al constitucionalismo chileno, pero al mismo tiempo sabíamos que eso eventualmente podía ser aceptado en la medida de que tuviéramos nueva constitución, es decir, que la discusión constituyente se diera desde una hoja en blanco y no en clave de reformas constitucionales. Fue una discusión siempre muy tensa, muy dura, porque claro, estaba siempre la amenaza del veto dando vuelta. Y el punto interesante es que hoy día el escenario cambió, porque la potencia transformadora de la hoja en blanco se tradujo en una manifestación de voluntad popular bastante clara en favor de cambios más o menos estructurales, ¿verdad? Y hoy día los 2/3 como que empezarían a cumplir una función distinta, porque si uno mira cómo se ha configurado el escenario de la constituyente, efectivamente la derecha ya no tiene poder de veto, está pesquineando hoy día mismo la posibilidad de sumar algunos escaños adicionales, ¿verdad?, con algunos independientes, qué sé yo, y de alguna manera ese poder de veto hoy día se ha distribuido de forma un poco más equitativa. Y yo creo que ese también es un análisis que hay que tener sobre la mesa, ¿verdad? Porque el objetivo que tenemos como país, y esto yo lo dije muchas veces antes de empezar a hacer campaña, no es reemplazar una constitución revanchista de derecha por una constitución revanchista de izquierda. Lo que necesitamos es tener una constitución que le garantice estabilidad política al país, pero sobre todo desarrollo económico, social y cultural más o menos equitativo para todos los sectores de la sociedad. Y eso se va a lograr efectivamente con una constitución conversada democráticamente. Y en eso el reglamento va a cumplir un papel fundamental, ¿verdad? Que sea capaz de regular orgánicamente el funcionamiento interno de la convención, cuántas comisiones vamos a tener, cómo se van a distribuir, por ejemplo, sus presidencias, cómo se va a distribuir el uso de la palabra, cómo se va a votar, más allá de que el quórum sea 2/3, cómo se va a votar, cuál va a ser el orden, qué se somete a votación, qué pasa con lo que se rechaza, si hay indicaciones o no, hasta cuándo se presentan las indicaciones, qué relación vamos a tener, por ejemplo, entre las comisiones temáticas y el pleno de la constituyente. Y todo eso tiene que estar regulado en el reglamento. Yo tengo la retina puesta en la forma en la que funciona el Congreso hoy día. El Congreso Nacional, el proceso legislativo, tiene una forma de funcionamiento bien particular, que es un procedimiento, diría yo, engorroso, con mucha ida y vuelta, ¿verdad? Mucha comunicación entre una comisión y la otra, entre la comisión y el pleno, ¿verdad? Votaciones en general y en particular, votaciones finales, y con una forma de participación ciudadana poco incidente y yo diría que más bien simbólica, ¿verdad? Muchas veces invitan a sectores de la sociedad civil al proceso legislativo en el Congreso Nacional, pero no siempre te escuchan, ¿verdad? Y no siempre lo que uno dice ahí, yo mismo he estado ahí varias veces, no siempre lo que uno dice ahí es realmente considerado, muchas veces incorporado nada más a las actas de la comisión y ya fue. Claro, entonces, esa realidad hay que tenerla presente hoy día para que el procedimiento de escrituración del texto constitucional sea participativo, sea democrático, sea fluido abierto, también, ¿no? Y sea fluido, exactamente. Para que sea transparente. Mientras más fluido sea, yo creo que mayores posibilidades hay de que sea transparente. Oye, Jaime, entonces, antes de pasarle la palabra a Héctor Cosio, solo para cerrar esta pregunta con un broche, tú a esta regla los 2/3 reinventada, por así decirlo, reinterpretada, porque ya no sirve para bloquear, pero sirve para lograr grandes mayorías. Es decir, le ves un lado positivo a esta regla de 2/3, ¿sí que te entendí bien? Mira, yo lo dije con mucho costo, entre comillas, político y social, yo lo dije días después del acuerdo del 15 de noviembre, las herramientas jurídicas, las herramientas formales, pueden generar efectos positivos o negativos. Cuando tú tienes un quórum de 2/3 para reformar algo,
el efecto político que eso genera es que neutraliza la posibilidad de cambiar lo que ya existe, porque tú puedes tener un 60% de votos a favor, ganando, pierdes. Pero cuando estás discutiendo algo nuevo, sobre la base de una hoja en blanco, el efecto político que genera la deliberación constituyente con quórum de 2/3 puede ser distinto. Y digo puede porque también puede que no, ¿verdad? Y es en esa realidad política la que yo creo que tiene que jugarse la constituyente. Yo creo que hoy día tener esta discusión no es necesario, más allá de que yo quiera cambiarlo o no. Yo me manifesté también en su momento a favor de ese proyecto de ley que se presentó para rebajar de 2/3 a 3/5. Pero hoy día el escenario de la deliberación política es diferente, ¿verdad? Hoy día yo diría que no vale la pena destinar energías a una discusión como esta, precisamente porque el único sector que quería veto en la constituyente ya no lo tiene. Entonces probablemente deberíamos destinar nuestras energías a discutir otros aspectos importantes del reglamento. 8:49, seguimos conversando con Jaime Baza, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, constituyente electo por el Distrito 7, independiente en cupo de Convergencia Social. Es el turno de Héctor Cosio, te escuchamos. Sí. Hola Jaime, bueno, tú acabas de mencionar que tal vez sería oportuno conversar sobre otros temas del reglamento. Federico en la introducción también hablaba de que, claro, esto es una hoja en blanco, pero que no se parte desde cero. Hay tratados, hay convenciones que se deben respetar como tratados internacionales. Uno de estos tratados internacionales es que es el del artículo 169 de la OIT, que obliga al Estado chileno a hacer consultas indígenas cuando de alguna manera se afectan también, digamos, los intereses de los pueblos originarios. En este caso de la convención, donde tenemos una convención con cupos, con escaños reservados para pueblos indígenas, ¿qué pasa con el reglamento? ¿El reglamento va a tener que someterse a una consulta indígena respetando este tratado internacional, Jaime? Hola Héctor, buenos días. Mira, yo tengo la impresión de que el 169 se aplica, creo yo por lo menos, tengo una interpretación, yo creo que todo esto está sujeto a discusión, pero el 169 se aplica a decisiones que toma el Estado, por así decirlo, que impactan o afectan a los pueblos originarios. Y la decisión constituyente es una decisión distinta, especialmente porque los pueblos originarios están dentro del proceso de decisión. Entonces, probablemente, y quiero enfatizar en la idea de probablemente, porque esto también hay que conversarlo con los pueblos originarios, probablemente lo que debiéramos estar discutiendo es cuál es el estándar de participación social de la población mestiza y de la población originaria del país para satisfacer las exigencias del 169 durante el proceso constituyente. Entonces, discutir no qué es lo que vamos a hacer con la consulta indígena cuando este proceso constituyente o cuando el reglamento ya esté terminado, sino que, dado que es un proceso constituyente con escaño reservado, que ya de hecho, ¿verdad?, es un proceso constituyente plurinacional, porque tenemos una plurinacionalidad de escaños en la constituyente, discutamos entonces cuáles son las formas de participación ciudadana de la población mestiza y especialmente de la población originaria que permitirían garantizar esa deliberación, ya no del Estado que toma una decisión que afecta a los pueblos originarios, sino que esa deliberación protagonizada por los propios pueblos originarios. Y eso yo creo que invierte un poco la perspectiva, en el sentido de que los pueblos originarios ya no son terceras partes que se tienen que pronunciar respecto de lo que está diciendo el Estado, sino que son protagonistas, ¿verdad? Están sentados en la mesa junto con el resto de la población en condiciones de igualdad, y por lo tanto no hay que preguntarles, entre comillas, después qué les parece lo que nosotros hicimos, porque en realidad esto lo hicimos entre todas y todos, incluidos ellos también los pueblos originarios. Entonces yo creo que lo que hay que discutir ahí son los mecanismos de participación que el reglamento contemple, tanto para los pueblos originarios como para la población mestiza. Seguimos conversando con Jaime Baza. Tengo una pregunta, Jaime, que tiene que ver ya en lo concreto con tu rol en la convención, que también tiene que ver con estas 10 propuestas de tu decálogo. Yo sé que no tenemos minutos para ir uno a uno, pero ¿podrías definir cuál va a ser como tu rol particular? ¿Cuál es tu búsqueda ahí en
en la convención. Oye, y en esto yo quiero complementar lo que acaba de decir Maca, porque para que la gente que está escuchando sepa, bueno, ya sabe que tú eres abogado constitucionalista de la Universidad de Valparaíso y constituyente electo, pero tú eres independiente por el cupo Convergencia Social, y para los que no sepan, Convergencia Social es parte del Frente Amplio. Oye, solo como dato duro, Para poner, porque hay tantos partidos al interior del Frente Amplio, pero para que la gente sepa. así es. Gracias Macarena por la pregunta. Desde la campaña, desde la candidatura, nosotros hemos levantado dos pilares fundamentales que tienen distintas ramificaciones. Uno es la distribución y desconcentración del poder. En Chile operan una serie de lógicas de acumulación del poder político, del poder económico, ¿verdad? Hay una serie de relaciones sociales que están atravesadas por esas lógicas de concentración de la riqueza, del poder político, del poder económico, que yo creo que es fundamental neutralizar y distribuir de manera más equitativa. Y eso tiene traducción en el régimen de gobierno, con el hiperpresidencialismo que hay en Chile, con la centralización político y administrativa en la capital, con la concentración de la riqueza propiamente tal en unas pocas familias, la propia concentración del capital de las AFP, etcétera. Y hay un segundo pilar importante también en materia de derechos fundamentales, porque creemos que la nueva Constitución debe garantizar las condiciones sociales, políticas, culturales e institucionales necesarias para que los derechos fundamentales, que son reconocidos como derechos de titularidad universal, también puedan ser ejercidos de manera universal y no mediados por la capacidad de pago que las personas tenemos. Y eso significa dos cosas. Primero, derechos sociales universales. Salud, educación, trabajo, vivienda y seguridad social tienen que ser garantizados para todas y todos, no solamente en titularidad, sino que especialmente en ejercicio. Es en el ejercicio donde tenemos que empezar a poner en lo concreto. Foco, y ahí, por ejemplo, un sistema tributario de redistribución de la riqueza justo y equitativo y una defensoría popular pueden ser súper buenos elementos. Y el segundo subpilar de esto es el reconocimiento de los derechos fundamentales de una serie de grupos sociales que se encuentran en condiciones históricas de postergación. Niños, niñas y adolescentes, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad, pueblos originarios, disidencias sexuales, son grupos sociales que tienen derechos que son reconocidos en tratados internacionales, que son invisibilizados por el actual orden constitucional. Esos derechos tienen que estar en la Constitución, porque al estar en la Constitución se generan las condiciones institucionales necesarias para que esos grupos se relacionen entre sí en condiciones de igualdad, de reconocimiento, pero también de igualdad. Claro, da la garantía en ese sentido. Así es. Uh-huh. Jaime Baza, le vamos a pasar la palabra a Héctor Cosio para que te haga una última pregunta, porque parece que hoy el tiempo es muy rápido conversando, sí, conversando entretenido. Muy bien. Héctor Cosio. Sí, Jaime. Bueno, tú hablas de desconcentrar el poder, en eso yo entiendo también que está lo de la participación ciudadana. En la comunidad nacional hemos participado desde el plebiscito de octubre a través de la elección de los constituyentes y participaremos también en el plebiscito ratificatorio o de salida ya el próximo, digamos, en unos meses más. Pero tú hablas también recién de que había que avanzar en los mecanismos de participación de la ciudadanía, tanto el pueblo mestizo como el mapuche. Eso supone entonces que la comunidad vamos a participar de la discusión de los 155 constituyentes, y si eso es así, ¿cuál es tu propuesta específica de participación de la gente en la discusión que van a tener los constituyentes? El tema de la participación yo creo que va a ser el ancla, probablemente el pilar que le va a dar forma a todo el periodo que viene de la democracia chilena, ojalá, diría yo, por las próximas décadas. Y es que efectivamente concurrir a un plebiscito es una forma de participar de la democracia, pero de la dimensión representativa de la democracia. Lo mismo que concurrir a actos electorales. Uno elige representantes, pero no participa propiamente tal, en el sentido de que no protagoniza los procesos de deliberación a partir de los cuales se toman las decisiones que nos afectan. Entonces, desde esa perspectiva, la democracia chilena, que es una democracia de baja intensidad, sin participación y con una representación más bien pobre, se está transformando hacia una democracia más participativa, con mejor representación y con más participación también. Nosotras, distintas candidaturas, confluimos en una propuesta que se llama Constitución Abierta,
la pueden visitar en constitucionabierta.com, donde hay una serie de propuestas concretas, ¿verdad?, para materializar los mecanismos de participación, que van desde, no sé, la implementación de días nacionales de la deliberación constituyente, de modo tal de que la Convención Constitucional, por ejemplo, convoque a todo el país el 30 de septiembre a discutir sobre el derecho a la educación, por ejemplo, hasta la articulación entre el trabajo constituyente que haga la Convención Constitucional con el trabajo constituyente que se hace en los cabildos y asambleas territoriales, que vienen trabajando en esto desde octubre del 2019. Es un espacio de organización social que no ha desaparecido ni con la represión ni con la pandemia. Y eso yo creo que hay que articularlo a partir de un estatuto de la Convención Constitucional y un estatuto también de deberes y derechos de los propios convencionales constituyentes, de modo tal de que sean esas 155 personas las que también se pongan al servicio, ¿verdad?, de los procesos de participación de la ciudadanía. Jaime Baza, se nos acaba el tiempo, pero voy a aprovechar de hacer una recomendación. Tú participaste en un foro, en un conversatorio, que está de moda decirle ahora. La palabra conversatorio, muy de moda. El año pasado, organizado por el Mostrador y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Tocamos 6 temas en 6 conversatorios sucesivos. En uno de ellos participaste tú muy destacadamente. Entonces yo invito a que los busquen en el Mostrador. Ahí se llamaba Conversaciones Constitucionales, la República Democrática. ¿Te acuerdas, Jaime? Sí. Y ahí se tocaron temas importantes como derechos sociales, régimen político, administración de justicia, etcétera. Está tu opinión respecto de algunos de estos temas. Así que invito a la audiencia, a los auditores que lo puedan buscar en el Mostrador o a través de Google, ¿no? Y también si quieren profundizar en el decálogo y en las propuestas de Jaime, está jaimebaza.cl, tu página y también tus redes sociales, en las que me imagino que uno va a poder seguir dialogando y conversando de tu participación en la convención. Y por cierto también te vamos a volver a invitar en este proceso constituyente a seguir conversando aquí al Mostrador en la Clave. Muchas gracias por la conversación, también a nuestro editor general del Mostrador, Héctor Cosio. Muchas gracias, Macarena, Federico, Héctor, muy buenos días. Buenos días también para ti. Muy buenos días a todos también. Jaime, Héctor. Buenos días, Héctor. Nos escuchamos pronto nuevamente aquí en el Mostrador en la Clave. Cuando ya son las 9:01, los invito a Copeuch y les cuento que es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te apoya con un crédito de consumo donde tu tarjeta de crédito te da acceso a eso que quieres, con un crédito hipotecario que te hace cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos ganan. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Y así cumplimos ya la primera hora de esta mañana de martes 25 de mayo. Federico Joanón, quédense que ya volvemos con más a la 92.9, al mostrador.cl y a radiolaclave.cl. Conversaciones necesarias. El Mostrador en la Clave.